Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, su web de información de referencia financiera. Desde 1998 estamos informando todos los días desde las 8 de la mañana hasta más allá de las 10 de la noche, con enfoque tanto para inversores institucionales como para inversores particulares. También informamos los fines de semana de cualquier cosa importante que pase en el mercado. No se limite a escuchar nuestros vídeos en YouTube y visite serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional crónica con las 4 claves de la semana que ahora termina. Bienvenidos. Empezamos a grabar, como siempre, pronto, hoy sábado 6 de marzo a las 8:47. Espero que todos ustedes estén bien, que estén con salud, con esta pesadilla de virus que no termina de irse. Yo sigo teniendo un montón de conocidos con problemas con el dichoso virus. La semana pasada, perdón, esta semana se ha muerto un vecino de 73 años también con el virus este del diablo. Y luego también vi como pues una chica que iba a limpiar a casa de un familiar, pues está ella, el marido y los 3 hijos, todos con el virus, y uno de los hijos ingresado grave también con esto. Bueno, esto es que parece que no se termina nunca. A ver si pasan estos tiempos difíciles. Nosotros pues en casa bien, con la pesadilla de la mudanza. El fin de semana que viene, el domingo, se lleva a mi mujer las cajas por fin a la otra casa, menos mal. A ver si ya se puede uno poco a poco ir regularizando la vida. Y bueno, lo bueno de las cajas es que están apareciendo cosas que habían desaparecido. Por ejemplo, yo soy muy aficionado a la filatelia, es una de mis aficiones desde que era niño. Esto ha cambiado mucho, pero cuando yo era niño, casi todos los niños teníamos una colección de sellos y yo no perdí la afición. Bueno, pues a mí se me había perdido con tanto traslado acá para allá mi colección de sellos desde hace pues como 10 años, desde que estamos en la casa actual. Había desaparecido mi colección de sellos. Yo no sé la de veces que me había quejado a mi señora de que me había perdido la colección de sellos con tanta caja y tanta historia. Bueno, pues ha aparecido mi colección de sellos. Y me ha dado tanta alegría que he reanudado con furor mi colección de filatelia. ¿Ven? Alguna cosa tiene que tener. Me gusta en concreto coleccionar cosas del primer centenario y me gusta mucho también los sellos nuevos de bloques de 4. Es una manía de mi colección. Y bueno, y encima han aparecido en medio de toda esta vorágine de cajas de cosas desaparecidas, pues una cosa que me aprecia yo también mucho, colección de discos y demás de ABBA. Ya saben que yo soy súper ultra fan de ABBA y especialmente de Añeta y de Aneta. Y bueno, pues ha aparecido, o sea que estoy la mar de contento. Bueno, aquí, como ven, este indiscreto Google sigue saliendo cosas. En el traslado estoy teniendo que comprar una colchoneta nueva para el perro y ya ven que está todo lleno de anuncios de colchonetas para perro. Esto es de lo más indiscreto, ¿no? Bueno, pues nada, pues así que con eso estamos. Comentar un poquito de propaganda, como siempre. Les recordamos que pinchando aquí en el enlace de Gloversia pueden ver la SICAF que asesoro personalmente, que es Multimercados Equilibrada SICAF. Es un vehículo de inversión colectiva para ahorros tranquilos que busquen rentabilidad a largo plazo sin muchos sustos. Y ya saben que esta SICAF es traspasable fiscalmente ya. Ya tenemos más de 500 partícipes, con lo cual se pueden hacer traspasos desde sus fondos actuales y luego si se quieren ir, pues ya saben que no tienen que pagar los impuestos correspondientes. Ahí está a su disposición. Tenemos unos 11 millones de activos ya y más de 500 partícipes, como hemos comentado. Y además ya confirmar que en breve puede ser semanas pocas,
vamos a poner a disposición también una segunda SICAF asesorada por un servidor más arriesgada que la que tenemos ahora para picos de cartera que pues se quieran poner en algo más acelerado. Más arriesgado dentro de lo que para mí es más arriesgado, ¿eh? O sea, no... Yo drawdown de estos del 30 y del 40% que se gastan por ahí, ni de broma. Pero bueno, sí más arriesgada que la actual. Así que a su disposición y como siempre, Gloversia, de la que tengo el honor de ser director de inversiones, pues está a su disposición. Ya saben que hemos salido estos últimos días en los medios bastante por el fichaje de Ferran, una institución en el básquet de nuestro país en los últimos años. Pero bueno, no hay que guiarse por esas cosas. Realmente Gloversia pues es un equipo multidisciplinar donde tocamos cualquier cosa relacionada con el mundo de la inversión. Estamos a su disposición para cualquier negocio que quieran poner en marcha con nosotros y dentro de lo que nos autoriza la ley, evidentemente. Y también comentar, porque me lo ha preguntado mucha gente, que un poco esto aquí que estamos poniendo del apoyo al Intercity y demás. Bueno, pues ya saben ustedes que a mí me gusta el fútbol más que a un tonto una tiza, me encanta, es mi gran afición, he jugado de joven, no he pasado del campeonato de empresas, que coste, pero bueno, he jugado mucho, también he jugado al rugby y soy muy aficionado al fútbol, me encanta. Y bueno, pues tuve noticia de este proyecto, el Intercity, que es el primer, ahora mismo está en tercera división, pero con muchas posibilidades ya de subir este mismo año a segunda B. Este proyecto empezó con el club en primera regional, de más abajo, se va subiendo constantemente. Y bueno, pues un proyecto que me fascinó porque se mezcla el mundo de la inversión, es el primer club español de fútbol que va a salir a bolsa, se mezcla el mundo de la inversión con mi afición tremenda que tengo al fútbol. Me gustó mucho el proyecto, estuve hablando con el presidente del club, que además es también el presidente de una empresa cotizada del continuo, de Facefy. Facefy Biometría, es una empresa de biometría facial, puntera. Este año le han vuelto a dar el premio a una de las mejores empresas de su sector, a nivel nacional. Es alicantina, de mi tierra. Y bueno, pues me encantó el planteamiento del presidente, también he hablado con algún miembro de la junta directiva, me gustó mucho y me animaba a meterme como socio. Nos hemos metido en Serenity a nivel particular y bueno, pues estamos echando una mano al club. Esta promoción recordando la salida a bolsa pues la hacemos de manera totalmente desinteresada, no tenemos ningún interés comercial, somos un socio más del club, un socio activista, ¿no? Como se dice ahora, así que pues apoyar al equipo y a ver si lo mandamos en unos años a primera. Nosotros hemos entrado con visión de muy largo plazo, es decir, de ir poco a poco subiendo y a ver si conseguimos con esta maravillosa directiva que tiene el equipo y jugadores y todos los socios que están entrando, pues llevarlo a primera, ese es el objetivo y conseguir réditos fuertes de nuestra inversión. Es una mezcla de inversión y de deporte muy bonito. Seguramente la semana que viene colgaremos en esta promoción, insisto, gratuita que estamos haciendo para el equipo, para apoyar el equipo, colgaremos un PDF muy interesante. No nos ha dado tiempo este fin de semana, en el cual se ve un estudio de las cotizaciones de clubes de fútbol en bolsa. Es interesantísimo, ¿no? Y cómo en este tipo de valores los éxitos deportivos pues son vitales. Y entro ya un poco en materia del día, porque esto no deja de ser interesante a nivel, ya no por el Intercity, sino a nivel inversión. A ver si dónde está aquí. Miren, por ejemplo, la cotización de las acciones de la Juventus. Si ustedes miran la cotización de las acciones de la Juventus, parece un valor pues normal y corriente, ¿no? Ahora está bajista desde el COVID, pero en este tipo de cotizaciones pues se reflejan cosas como, por ejemplo, cuando la Juventus empiezan los rumores de que fichan a Ronaldo, cuando lo fichan, se dispara la cotización, eliminaciones de la Champions suponen grandes bajadas, éxitos en el Scudetto
pues suponen grandes subidas. Pues es un tipo de valor que se mueve de una manera peculiar. Ya digo que la semana que viene colgaremos un PDF en el cual se ve cómo está la evolución de un índice que hay de equipos de fútbol que llevan cotizando históricamente, todos los clubs que están ahí cotizando, y es muy interesante, ¿eh? Es un tipo de inversión interesante. Bueno, pues ya está, pues ahí que nos hemos metido y apoyar el equipo. Este domingo tenemos un partido importante, si lo ganamos nos podemos quedar primeros, segundos de grupo, con lo cual el playoff de ascenso pues va a ser muchísimo más fácil. Ahora, si es que me gusta mucho el fútbol, si es que no lo puedo evitar, si ya me conocen, que me conocen desde hace muchos años. Bueno, pues nada, cerrado el capítulo de cosas personales, que siempre me gusta contarles un poquito pues cómo me va la vida. Pues vámonos al lío. Seguimos estando en un entorno, yo lamento no poder estar de acuerdo con pues algunos analistas o bancos que ven un análisis simplista, esto es ABC y esto es muy sencillo, o siempre para arriba o siempre para abajo. Yo sigo pensando, y perdonen desde mi modesto punto de vista, que estamos en el mercado más difícil de los últimos tiempos y que hay que asumirlo y ser humildes y reconocer que ahora mismo la previsión es dificilísima, más difícil que nunca, y que hay que andarse con muchísimo cuidado. Y yo reconozco pues que ya ando un poco despistado en lo que es la visión de medio o largo plazo, y francamente lo que estoy haciendo, porque veo que no hay otra solución, pues es centrarme en una operativa bastante más a corto plazo. No estoy hablando de una operativa intradía y nada de todo esto. Estoy hablando pues de operar pensando, bueno, siguiendo tus modelos, que es lo que hago siempre, pero los matices que le doy a los modelos de pensar en semanas, no en años o en meses, como es lo habitual. Pensar, digamos, en semanas, porque es que aquí hay que moverse así. El mercado está muy difícil y estar invirtiendo con perspectivas de largo plazo pues la llevas clara, ¿no? Porque esto se puede mover muchísimo. Así que a mí me parece que estamos en un entorno de mercado pues realmente muy difícil, muy difícil. Y lo digo con toda la humildad, y creo no tengo nada claro hacia dónde vamos en las próximas semanas. Puede que sí que lo tenga más claro hacia dónde vamos en los próximos meses o en un par de años, pero digamos semanas vistas, esto está muy difícil y hay que asumirlo. Bueno, pues ayer empezamos a repasar tablero, y que por fin, qué gusto, volvemos a tener nuestra plataforma habitual por Real Time, que el sábado pasado estaba de mantenimiento y no pudimos tenerlo. Tenemos un cierre muy fuerte en Estados Unidos, el cierre fue espectacular, más 1,95% el SP500. Esto hará que, si no se vuelve a caer en el nocturno del domingo por la noche, el Eurostoxx, por ejemplo, o el DAX van a abrir con una subida de campeonato, porque este cierre que ven es el cierre oficial que le dan a las 5:30, 5:15, 5:30, no recuerdo qué hora es exactamente, pero si nos vamos al futuro, miren dónde terminó de verdad. 3.700, la horquilla estaba en 3.709 por 3.712. O sea, uy, se me ha descuaringado esto. Es decir, cerraron aquí 3.666. Vamos a ponerlo 5 minutos, que si no esto se ve como muy fuera de... A ver, cerramos aquí. Ahí estaba el cierre europeo y miren dónde estaba el cierre del futuro cuando terminó Estados Unidos. O sea que tenemos un subidón ahí en ciernes para la apertura, si no hay mucho movimiento en el nocturno, de cerca del 1,2%. Esa es la apertura que se avecina, insisto, si en el nocturno no se vuelven a venir abajo. Así que pues un cierre muy positivo dentro de lo difícil que está este mercado, y donde hay que considerar pues muchas cosas, y insisto, yo creo que hay que moverse en semanas vista, ya no se puede mover a tanto plazo como uno se mueve habitualmente. El SP500, pues al final, gracias a esta subida de última hora, y por cierto, miren la subida del petróleo, que 2 días ha tenido el petróleo, realmente espectacular, increíble el subidón que se ha dado al enterarse que la OPEP Plus no iba
a subir la producción. Ahí está. En 2 días ha ganado, ahí está, el 8,8%. Tienen un producto volátil, el petróleo es su producto. Bueno, pues con esta subida tan importante que tuvieron las bolsas en Wall Street y que va a repercutir en la apertura europea el lunes seguramente, pues se ha salvado la semana. Tenemos al SP500 que, espera un momento, que le doy unos golpecitos al micrófono. Vale, se me había atascado aquí una cosa de los indicadores del micrófono. Bueno, pues el SP500 ha terminado con una subida del 0,8%, el Dow Jones con una subida del 1,8%, parece mentira, ¿verdad? Con los sustos que hemos tenido en la semana, y después de ver cómo el Nasdaq llegó durante la semana ya a acumular un 12,04% de corrección, y el SP500 pues no se quedó muy a la zaga, con un, lo he puesto aquí para calcular, prácticamente un 6% de corrección. Bueno, no es que sea una cosa tremenda, pero pues es un 6% y un 12% en el Nasdaq. Bueno, pues a pesar de eso, la semana termina ya con una subida del 0,80% en el SP500, Dow Jones más 1,83%, Nasdaq menos 2,06%, el que también ha corregido con toda su alma es el Russell de pequeñas compañías, que estaba muy sobrecomprado, este estaba más sobrecomprado que nadie, y ha corregido, ahí lo tienen, un 9,76, prácticamente un 10%. Así que la corrección ha sido severa. Hay algunos valores como el hiper sobrecomprado Tesla con las extravagancias de su CEO al frente, que desde que dijo aquello de que había invertido en Bitcoin, me da a mí la sensación que el mercado lo ha considerado, como yo lo considero, con todos los respetos, y cada uno tiene su opinión, una imprudencia empresarial de un calibre desmesurado, que meta 1.500 millones de dólares del balance de su empresa en un producto tan extremadamente volátil. Pues bueno, creo que no soy el único que le ha parecido eso una imprudencia más que un éxito. El caso es que sea por eso, sea porque se está dejando arrastrar por la caída de todo, la caída de Tesla es tremenda, y aún así, con esta caída, sigue estando muy, muy, muy sobrevalorado, aunque evidentemente ya bastante menos. La caída está haciendo mucho daño, los medios no hablan de esto, los medios solo hablaban cuando Tesla hacía el loco hacia arriba, y ahora que están poniéndose por las cosas en su sitio y que está viniendo por la realidad, pues ahora pasa esto. Se va a la media de 200 parece, o se va a acercar, o puede que se acerque. El caso es que la corrección es de nada menos que el 40% ya, ahí lo tiene. De pico de cotización a pico de cotización, 40%. Final, el mercado se mantiene en burbuja durante mucho tiempo, pero llega un momento en que lo pone en su lugar. Y habrá cosas que están muy sobrecompradas, como muchas criptodivisas, que insisto, por favor, que no se me entienda mal, que yo no estoy diciendo que sean malas las criptodivisas en esencia. No, ya no voy a dar opiniones al respecto, porque es que nunca he recibido tantos correos intentando explicarme que estoy equivocado, que a lo mejor estoy equivocado, que coste, como con esto de las criptodivisas. Yo no digo nada. Yo solo digo que están sobrevaloradas, eso sí que me lo admitirán, por lo menos, ¿no? Ya está, simplemente eso. Pues también tendrá su momento. Este es el momento de corrección de Tesla. Y bueno, pues ahí lo tenemos, claro. Estoy comentando, pero a pesar de esto, pues está muy, muy sobrevalorado. Es que miren esta imagen. Es que esto sigue siendo excesivo. Se ha arreglado un poco la cosa, pero yo es que comparar Tesla con Daimler, con BMW, con Volkswagen, sí, ya sé que es diferente, porque también me ha escrito mucha gente al respecto de mi opinión de que Tesla estaba extremadamente sobrevalorada, pues comentándome a ver, que todas estas cosas se hacen con buena fe, y a mí me sirven también para centrar el análisis, ¿no? Que pues que Tesla era algo más que un fabricante de coches eléctricos, que estaba metiéndose también con muchos servicios y con muchas cosas, pero a pesar de eso hay que hacerse una idea del calibre y del peso que tienen estas tres firmas que pone aquí en el gráfico, ¿no? Y es que si sumamos a las tres no llega a este nivel por donde está Tesla, ¿no?
es muy exagerado el nivel de sobrevaloración que ha llegado a tener este valor en concreto. Un valor donde los Robinhood también están metidos hasta la sopa, y un valor que al final las manos fuertes tontas no son, y este valor Tesla era el valor del SP500 que tenía más cortos. Y bueno, pues están cobrando la pieza. Al final, todas estas historias románticas de los Robin Hood venciendo a los hedge funds, los Robin Hood no han vencido a ningún hedge fund. Tumbaron a un par de ellos, que a su vez no tardarán mucho en reponerse, volviendo a ponerse cortos en las cosas en las que les tumbaron, y hicieron ganar una fortuna a otros muchos, ¿no? Y al final hay un trasvase de dinero de los Robin Hood a los hedge funds perpetuos. Yo creo que son sus principales clientes, entre comillas, ¿no? Desgraciadamente. Bien, sigamos dentro de esta clave número 4 de cajón desastre, destacando un factor que me parece muy importante. Vamos a ver. Ya han visto los gráficos del SP500, del Nasdaq, una bajada fuerte, 12%, es una buena bajada. Del SP500, no tan fuerte, pero bueno, pues es un 6% que pica. Pero miren este otro SP500, el otro SP500, ese que traemos a colación tanto para lo bueno como para lo malo. Si recuerdan, usamos mucho este gráfico del SP500 igual ponderación, lo usamos mucho cuando el SP500 subía como un loco y el SP500 igual ponderación no se movía, demostrando que eran las tecnológicas, con ese exceso de ponderación que tenían en el índice, las que estaban guiando el mercado al alza. Bueno, pues ahora hay que sacar el SP500 de igual ponderación para lo bueno. Miren cómo se ha comportado el SP500 de igual ponderación. Primero les recuerdo el normal, un buen batacazo. Ahora se recuperan, pero están lejos relativamente de los máximos. Bueno, lejos, no lejísimos, pero lejos. SP500 igual ponderación. Vamos a agrandar porque aquí lo que nos importa realmente es la parte final. ¿De cuánto ha sido la corrección? Pues de pico a pico. De pico a pico, 4,8. Bastante menos corrección que el otro. Pero atención a dónde cerró ayer. Atención a dónde cerró ayer. Prácticamente ya pegado a los máximos históricos. Esto se ve mejor si en lugar de usar el SP500 de igual ponderación, que es un índice virtual donde la gente no mete dinero, estos además solo se actualiza, si no me equivoco, una vez al día al cierre, por lo cual esto es una mera referencia. ¿Qué les parece si en lugar de esto nos vamos a un ETF que replica al SP500 de igual ponderación, que es el RSP, aquí en Por Real Time sale y en muchas plataformas, que es Invesco? Es una firma, tiene muchos ETFs en marcha importantes, que replica al SP500, como ven, de igual ponderación, el RSP. Ya lo he dicho en algún vídeo, les aconsejo que lo sigan para hacerse una idea durante las sesiones, porque como este sí que cotiza realmente, para hacerse una idea en las sesiones de por dónde van los tiros en cuanto a igual ponderación, ¿no? Bueno, pues aquí lo tenemos. Cerró por aquí arriba, cerró, miren dónde está el máximo del día. Máximo del día está pegado ya a la zona de máximos históricos también. Y este sí que es un índice real que cotiza con chicha de verdad. ¿De acuerdo? Este sí que es uno real que cotiza con chicha de verdad. ¿Qué nos dice esto? Pues miren, lo que nos dice es que lo que acabamos de ver no es tanto una corrección, más bien lo que hemos visto ha sido una rotación. Por eso el Nasdaq es el que más ha caído, porque la rotación evidentemente ha sido una salida masiva de valores tecnológicos, con un gran riesgo de perder el liderazgo. Puede que la tecnología haya perdido el liderazgo. No estoy diciendo que vaya a bajar más o a caer más. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que puede que haya perdido el ser el sector predominante. Puede ser, ¿eh? Puede ser perfectamente. No lo sé.
Esto no quiere decir que no haya oportunidades con las caídas y demás, pero puede ser que haya perdido que haya perdido el valor del sector predominante. Entonces, el SP500 normal se ha visto afectado también, lógicamente, pero en mucha menor medida. También al SP500 normal le ha pesado la gran ponderación que tiene en tecnológicas, y al mercado amplio le ha pesado mucho menos. Al mercado amplio le ha pesado mucho menos. Porque lo que se ha visto sobre todo es más... O sea, esta no es la corrección del pinchazo de la burbuja que tenemos montada. Esta no es. No sé si vendrá, pero de momento esta no es. Las burbujas no se pinchan con este tipo de bajaditas. Las burbujas, como me decía un amable lector ayer, me decía, yo creo que cuando venga la burbuja tendremos leñazos del 5 o del 6% diario. Pues sí, normalmente suele ser así cuando viene esto, ¿no? Esto ha sido sobre todo una gran rotación hacia otros sectores. Y me remito a otra prueba bastante clara. Les voy a decir los sectores mejores y peores de Europa durante la semana. Automoción más 5,5%. Más 5,5% en la semana, ¿eh? Ahí lo tienen. Fíjense, qué gráfico, tiene automoción. No se ve muy afectado, ¿verdad? Porque lo normal es que Europa siempre se contagia de las cosas que pasan en Estados Unidos. Ya ven, qué subidón. Si es que está en máximos desde el verano del 2018 aproximadamente. Ha tenido una semana gloriosa. Banca, más 5,2%. Los grandes beneficiados de las tensiones en el mercado de bonos. ¡Hala! Miren qué subidón. Por cierto, el sector de banca en gráfico mensual tiene mucho interés, porque aquí es donde se ven las cosas claras. Ojo, porque el sector de banca ha conseguido romper al alza esta grandísima resistencia que antes fue soporte y que mantuvo al sectorial bancario en todas las caídas desde el año 2011 hasta el año 2020, hasta el crash. Y ahora se ha vuelto a meter por encima de esta resistencia. Este es un factor para la banca en la que yo sigo sin creer a largo plazo, pero en esta nueva modalidad de que uno se tiene que mentalizar en operar a más corto plazo, esto es un hito técnico importantísimo y ahora vuelve a ser un soporte importantísimo. Mientras el sectorial bancario europeo no baje de 118, puede llegar perfectamente a 143, donde está la media de 100. Lo puede hacer perfectamente. ¿Y esto cuánto es? Pues esto es... Claro, este es un gráfico mensual, me parece que sea poco, pero estamos hablando de un 15% de subida. Entonces, ¿dónde está el gran desplome? Automoción más 5,5, bancos más 5,2, energía más 5,1. ¿Cómo están estos también? ¡Hala! Están muy fuertes. Sin embargo, como esto va de rotaciones, tecnología menos 4,12. Porque la gente ya no cree que este sea el sector predominante. Miren qué batacazo. Soporte en la media de 100. Por encima de la media de 50 podría volver a recuperarse. Sanidad, sector muy defensivo, menos 1,4%. Rotación. Utilities. Utilities es ahora mismo el peor sector en el que se puede estar. No hay un sector peor para estar metido ahora que el de utilities. ¿Por qué? Porque mientras miren, madre mía, qué batacazo lleva el pobre. ¿Por qué? ¿Por qué está cayendo así? Por la subida de la rentabilidad de los bonos. Ya hemos comentado muchas veces que el spread ideal cuando usted quiere exposición a que cree que los tipos van a subir es largo de bancos y corto de utilities, y la exposición ideal cuando usted cree que los tipos van a bajar pues es un spread neutral, corto de bancos y largo de utilities. Esto se puede hacer con CFDs muy fácilmente. También se puede hacer con ETFs, pero es más fácil hacerlo con CFDs o con futuros sectoriales. Estos futuros del Stocks 600 tienen poca liquidez, pero bueno, si uno no entra con cantidades muy fuertes, yo he entrado en esos futuros muchas veces. Bueno, hay que tener un poco de paciencia, la liquidez no es precisamente su virtud, pero se puede operar con ellos también. Puede hacerlo con estos futuros que están en euros, o lo puede hacer con CFDs que tienen más liquidez. Entonces es un juego de sectores, lo que hemos visto esta semana como acabamos de ver. Entonces no hemos visto realmente una gran caída, el mercado no está diciéndonos eso, lo que está diciéndonos es
que está cambiando los liderazgos, que está ajustándose a una nueva situación, pero de momento no se ha iniciado ningún tipo de ola de pánico ni de nada, y las caídas vienen inmediatamente con FOMOS, es decir, con gente que tiene miedo a perderse la subida entrando a saco de inmediato. Y esto pues creo que hay que tenerlo en cuenta, hay que saber en qué mercado nos estamos moviendo. Eso de momento, ¿no? Puede cambiar, pero de momento es lo que hay. Nos vamos a la clave número 1, que es la clave macro. Es una clave que tiene mucha chicha esta semana y es muy importante. Bueno, ¿qué les voy a contar? La clave de todo lo que ha pasado durante la semana ha estado aquí. En el bono americano a 10 años, un seguimiento obsesivo de lo que le ha pasado, lleva una caída tremenda, un desplome brutal, que sigue parándose más o menos a la altura de los mínimos de marzo, como vemos. Al final, por muchos nervios que haya, el análisis técnico siempre prima, y se hizo una especie de sopera invertida, y la sopera invertida, una vez que se activó, pues ha llevado un batacazo de un calibre que para lo que es el mercado de bonos, esto se ve muy pocas veces, ¿eh? Esto se ve muy pocas veces, como ven en el gráfico. Estamos hablando de una caída tremenda. Bueno, pues la clave de la semana es que esta caída tremenda del mercado de bonos, que a su vez ha disparado las rentabilidades de los bonos de manera brutal, ya saben que las rentabilidades van justo al revés, las rentabilidades que ha alcanzado en estos dos picos son del 1,60 y tantos por ciento. Si recuerdan, todo el mundo pensaba que por encima de 1,50% de rentabilidad iban a aparecer los nervios, ¿no? Vamos a ver las rentabilidades, por ejemplo, en la página de Investing. En Investing sale esto de manera gratuita, se lo puede poner cualquiera de ustedes para hacer un seguimiento a la jornada de las rentabilidades. El código es... Ahí lo tienen, US10YT igual a X. Ese es el gráfico de rentabilidades. Bueno, pues este gráfico ha sido el que ha mandado. Al final, al cierre de ayer, quedó en 1,577% de rentabilidad. Y el rango del día, aquí está mal puesto, pero bueno, no sé por qué, pero fue del 1,62 y pico por ciento, me parece que llegó. Si ponemos el gráfico ampliado, pues vemos que tuvimos un pico aquí, el 25 de febrero. Este pico vino sobre todo, el mercado ya estaba muy nervioso por las expectativas de inflación, el mercado sigue temiendo a la inflación, la Reserva Federal que no hay peligro, que no hay peligro, que no hay peligro, que no hay peligro. Yellen, esta noche, la madrugada de hoy, ha dicho lo mismo, ha repetido el mantra, no hay peligro, no hay peligro, pero el mercado no opina así. Este día, además de por el miedo a la inflación, lo que pasó fue que salió la subasta de bonos a 7 años con la peor demanda de la historia. Y esto puso muy nervioso al mercado. Ojo, tomen nota, porque el martes hay subasta a 3 años, y después de lo que pasó, miren lo que pasó con la última subasta a 7 años, hay subasta a 3 años, el miércoles hay subasta a 10 años, y el jueves hay subasta a 30 años. Martes, miércoles y jueves. Visto lo que pasó con la subasta a 7 años, ya se hacen una idea del poder que puede tener el resultado de las subastas en que la rentabilidad de este bono se dispare al alza o se dispare a la baja, porque hay muchos nervios y esto parece que no es fácil que tenga punto medio. Y esto es lo que ha guiado al mercado durante la semana y lo que ha provocado esa fuerte debilidad que hemos visto en la semana, que ha llevado al Nasdaq a caer, el sector más sensible a los tipos de interés ahora mismo, porque gracias a ese dinero fácil y barato, pues estos valores han tomado muchos vuelos, pues ha llevado al Nasdaq a tocar, hasta que ayer tuvo esta fuerte recuperación, pues una caída ya en vertical desde los máximos del menos 12, Tesla menos 40%. Este es el gráfico responsable de todo, la rentabilidad de los bonos. El mercado está muy nervioso con los bonos. Muy nervioso es poco. Si lo ponemos esto en perspectiva de largo plazo, en un gráfico mensual, como vemos,
Aún no podemos dar por rota la gran resistencia que era soporte desde el año 2008 y que se mueve pues en esta zona 1,44 a 1,50. En un gráfico mensual se ve que aún no está rota, pero como esté rota, como se termine de romper, nos da la sensación que el siguiente nivel sería el de 2. Algún punto entre 1,9 y 2. Ayer Goldman decía que su objetivo para finales de año de rentabilidades estaba en el 1,9. Bueno, no se puede descartar que llegara a 1,92. Ya está a unos 60 y pico. Tampoco, ya para lo que lleva subido, tampoco es una cosa. Son 30 puntos básicos más. El último recorrido de 30 puntos básicos lo ha hecho a gran velocidad. Pues estamos a unos 60, a 1,30 estábamos aquí. A 1,30 estábamos el 17 de febrero. Y esos 30 puntos básicos los ha recorrido en menos de un mes. Como poder llegar, puede llegar si rompe esa resistencia. Seguramente las bolsas sufrirían si eso sucede. No sabemos si va a suceder. La sobreventa es extrema, muy fuerte. Esta semana se ha puesto corto todo bicho viviente de repente, lo podemos ver aquí. Ahí lo tienen. La semana anterior el saldo en los futuros abiertos era de largo por 2.789 contratos y en solo una semana se ha pasado a saldo neto corto de 95.611. Más que porque la gente se haya... Fíjense bien en las cifras, que por eso las he puesto, porque el neto engaña. En realidad, no es que se hayan puesto corto, que se han puesto, porque el saldo de cortos es más bajo que la semana anterior. Lo que sobre todo ha habido es un cierre masivo de largos. La posición larga, que era de 642.543, se ha ido a 534.323. Esto es lo que ha pasado. Más bien ha habido un cierre de largos. Y esto se ve muy bien en este otro gráfico. Claro, es que se está hablando mucho, no, es que todo el mercado se ha puesto corto en el bono americano de 10 años. No es exactamente así, ¿eh? Yo de ver tanto comentario sobre eso hasta me había despistado, pero ahora ya con el análisis frío que hace uno el fin de semana te das cuenta de que no es así. A ver, hay cortos en el mercado, aquí lo tienen, pero para nada es una posición corta astronómica ni masiva del mercado como las que hemos visto, aquí lo tienen. Por ejemplo, a mediados del año 2018. Ahí sí que había cortos para parar un tren. Y por cierto, que esa lluvia de cortos lo que fue una cuestión de sentimiento contrario, porque fue ponerse tantísima gente corta y al final lo que estaban pronosticando sin darse cuenta por ley de sentimiento contrario, pues era esta enorme bajada de rentabilidades. Es decir, no se fíen del posicionamiento que tienen los hedge funds. Estos son solo hedge funds. Los posicionamientos que tienen los hedge funds ahí. Si más bien aquí están funcionando por ley de sentimiento contrario. Cuando se ponen largos suben las rentabilidades, cuando se ponen cortos bajan las rentabilidades. Se dejan llevar un poco por el run del pánico y de la euforia, ¿no? En este campo. Bueno, es lo que hay, no es una posición corta masiva, más bien no es lo que estaba diciendo. Yo mismo he cometido el error en la semana, pero no es así, ¿eh? No es así como se puede ver a simple vista, al menos en este campo de los hedge funds, que hay mucho más mercado. Sí que ha habido institucionales que se han puesto cortos, como prueba el hecho de que dentro de las alarmantes señales de ruptura que hay en el mercado de bonos, y el hecho clave de la semana ha sido el ver a la Reserva Federal en la inopia más completa al respecto, pero en la inopia más completa, no sé qué les pasa. Ayer JP Morgan, mira que es raro ver a un banco de inversión dando caña a la Reserva Federal, porque normalmente, lógicamente, por su posición, pues son prudentes y guardan las formas con el debido respeto y guardando las formas. Ayer JP Morgan llegó a decirle a Powell que hasta cuándo iba a permitir esta situación absurda. Y ahora veremos por qué es absurda.
de tensión sin ninguna necesidad, ¿no? Y le criticó muy duramente, Rabobank también le criticó muy duramente, Bank of America les criticó muy duramente. Yo no lo había visto eso nunca, atizándole a la Reserva Federal la mayoría de los grandes bancos de inversión, siempre guardando las formas y la debida educación, que es lo que hay que hacer, ¿no? Pero bueno, no dejan de ser servidores públicos, a los cuales, pues si no están haciendo bien su trabajo, pues habrá que decírselo. Bueno, el caso es que la situación es esta, ¿eh? La situación es esta. Entonces decía que algunas instituciones sí que se han abierto cortas, como prueba el hecho de que dentro de la ruptura del mercado de bonos ha pasado un fenómeno que no tiene nada de bueno. Y lo podemos ver aquí en portada de la web. A ver, ¿dónde está esto? Estoy intentando resumir mucho porque hoy teníamos materia para vídeos de 3 o 4 horas, así que a ver si no nos pasamos mucho. Aquí está, este artículo. El mercado de repos lanza un aviso a la Reserva Federal. El mercado de bonos se rompe mientras ellos dicen que todo está normal. ¿Le parece normal a la Reserva Federal esto? Miren el tablero de cotizaciones de los repos overnight, o sea, de la noche, de un día para el otro, de los bonos a 10 años. Menos 4%. Y miren el gráfico. Creo que es esto. Se está rompiendo el mercado. Los repos están con unas rentabilidades negativas espectaculares. Dicen los expertos de esta sociedad de valores, especialistas en estas cosas de repos, son uno de los que más tocan este tema del mundo, que esto sucede porque, bueno, aquí está la explicación, lo pueden ver, es una explicación muy técnica, que si no se conoce bien todo este entorno de la renta fija puede costar un poco entender, pero esto es lo importante. Claramente una cantidad significativa de cortos, aquí estamos hablando no de los hedge funds que entran en los mercados de futuros, aquí estamos hablando de instituciones que no aparecen ahí donde hemos visto lo de los hedge funds. Claramente una cantidad significativa de cortos se adelantó y ahora la demanda de cortos ha superado la oferta disponible. Dicho muy sencillamente. ¿De acuerdo? Y luego aquí lo explican un poco mejor. Entonces, el mercado se está rompiendo, las instituciones están abriendo tantos cortos, no tantos como pueden abrir, que quede claro que ya lo hemos visto antes, pero sí, de una manera demasiado acelerada, el mercado de bonos se está resquebrajando y está presentando divergencias y disrupciones muy graves. Y por favor, el responsable de eso es la Reserva Federal. La Reserva Federal, una de las cosas para las que se creó es para que controle esas cosas. Es como si tú le dices al BCE que te dice, no, el mercado de bonos europeos se está rompiendo y eso no es de mis funciones. Y entonces, ¿de quién es la función? ¿Del presidente de mi escalera? ¿Es él el que tiene que decidir eso? ¿O quién exactamente? ¿O del que organiza el Festival de Eurovisión? No, es el Banco Central el que tiene que ocuparse de que los mercados de bonos sean eficientes y no hagan cosas raras. Bueno, pues la Reserva Federal se le ha ido el tema de madre y no se enteran, porque esta gente, de verdad, y lamento ser así de duro, pero es que yo no entiendo lo que están haciendo. Entonces, el mercado de bonos no es ninguna bromita como están diciendo todos los días, no tiene ninguna importancia, esa subida no es nada, pero señores míos, aparte de todo lo que ya hemos dicho, es que he publicado durante la semana, ya no le pongo más gráficos que ya está bien, pero he publicado durante la semana un estudio donde se veía que la velocidad de subida de las rentabilidades en las últimas 45 semanas 28, 9, 3, 14, 16, 19, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 42, 3, desde aquí. Esta velocidad de subida de pasar de una rentabilidad del 0,5 al 1,577 es el triple de rentabilidad. No se había visto en 50 años. Y dice la Reserva Federal que esto es un movimiento normal
y que aquí no pasa nada. Les recuerdo lo de los repos. Les recuerdo eso de que las instituciones hay tanta demanda de cortos que supera la oferta disponible. Les recuerdo que mayor subida de rentabilidad en porcentaje, mayor velocidad de subida en porcentaje de la rentabilidad de los últimos 50 años. Ya ven las tensiones que hay por todos los mercados. Y a la Reserva Federal le parece una cosilla sin importancia que no tiene ninguna importancia. Bueno, pues nada, pues al mercado le ha dado una pista libre de que aquí vale todo. ¿Qué puede pasar? Pues miren, primero yo no daría por supuesto nada, porque aquí todo el mundo está diciendo que esto va a seguir subiendo, los pronósticos son absolutamente masivos de que esto ya va a seguir subiendo la rentabilidad hasta el 2%, no sé cuánta. Y miren, si algo he aprendido es que cuando todo el mundo está de acuerdo en algo, como mínimo, hay que desconfiar. Y a las pruebas me remito. Y esto vale también para la bolsa. Ya que estamos en tema macro, me sirve también para la bolsa, aunque voy a invadir un poquito el terreno de la clave número 2, que es de interior, mercado interior. Si volvemos a la web, les recomiendo que lean este otro artículo. Por eso, si son ustedes solamente escuchantes de YouTube, les invito a que visiten la web, porque van a encontrar pistas muy buenas también durante la semana. Por ley de sentimiento contrario, Mark Hulbert advierte de que el Nasdaq puede estar muy cerca de dar fin a su corrección y darse la vuelta al alza. Ojo, miren, yo no le conozco personalmente, pero sí he seguido su trabajo de toda la vida, porque este hombre también es de los veteranos como yo, lleva muchísimos años, y yo a mí es una persona que hoy por hoy, junto con la web Sentiment Trader, yo creo que son los dos mejores especialistas que hay en el mundo en el estudio de la ley de sentimiento contrario. Y Mark Hulbert, si tiene algo, es que no se casa con nadie. Y si tiene que decir contracorriente que el mercado se va a caer, lo dice. Y si tiene que decir que lo más normal es que se dé la vuelta, lo dice. Eso es una cosa que se observa cuando sigues a los buenos analistas durante muchos años. Bueno, pues miren lo que dijo ayer Mark Hulbert, que levantó mucho comentario en la web de MarketWatch. Esta web es de pago, así que aquí les he puesto un pequeño resumen, pero no he puesto más. Lo interesante es este gráfico. Él ha hecho un estudio muy eficiente, si quieren seguirlo está aquí su web, halbertratings.com. Es muy bueno, da unos estudios buenísimos. Miren este estudio que publicó ayer MarketWatch, de la web del propio Mark Hulbert. Es que es buenísimo. Él lo que ha estudiado es cuál es la media de recomendaciones de pronosticadores profesionales de mercados financieros, que es un índice que él calcula desde hace muchos años y con una eficiencia tremenda. Y siempre recordando una cosa, los indicadores de sentimiento contrario son más eficientes para acertar suelos que para acertar techos por la asimetría de la bolsa. Este es un tema que ya saben que siempre lo hemos defendido. Atención al promedio recomendado de exposición a estos productos por parte de los pronosticadores profesionales. Tengan en cuenta que todo lo que sea estar dentro de esta franja de 40 hacia abajo es alcista, y conforme te metes dentro de la franja verde es extremadamente alcistas. O sea, la zona de extremo pesimismo sería cuando estás metido en esta zona, estamos hablando de que desde el año 2000 no se veía tanto pesimismo en la bolsa, especialmente en el Nasdaq, y de una manera muy extrema en el oro y en los bonos, que estamos hablando de los bonos cuando me he venido a este gráfico. Fíjense dónde está la exposición recomendada al oro que dicen los pronosticadores profesionales. Históricamente, esto por ley de sentimiento contrario nos podría estar diciendo que el oro estaría a punto de darse la vuelta y que el Nasdaq y la bolsa en general también podría estar cerca de darse la vuelta. Al menos eso es lo que dice Mark Hulbert, a tener en cuenta. Pero especialmente estamos hablando de los bonos. Miren cómo están de sobrevendidos, miren qué exposición se está recomendando. Y claro,
aunque, ¿verdad que parece demasiado fácil pensar que van a seguir subiendo? Es que yo desconfío cuando yo veo que veo demasiado fácil nada, porque el mercado siempre te juega mucho a la contra. Y como estamos hablando de que este es un mercado que hay que moverse en semanas, pues no me fiaría yo mucho. Pero bueno, vamos a olvidarnos de lo que piense yo, lo que no deje de pensar, que para eso están los gráficos. Si se rompe este nivel, corremos peligro de irnos cerca del 2%. El 2% es una resistencia natural dificilísima de pasar, y si llegara sin corregir esta extrema sobrecompra que tiene la rentabilidad o sobreventa que tienen los bonos, va a ser prácticamente imposible que pase del 2%, porque esos niveles redondos cuesta muchísimo tiempo pasar. Miren lo que pasó con el 1%, por ejemplo. El 1% resistió desde el mes de mayo, tocaba y se daba la vuelta, tocaba y se daba la vuelta, tocaba y se daba la vuelta, hasta que lo pasó a primeros de enero. Aún así dio un pullback hasta la zona de 1 y ahí es cuando se escapó, pero le ha costado casi 7 meses romper el 1, ni les cuento romper el 2. Puede costar muchísimo. El 2 estaría aquí más o menos. Por ahí, el 2. Que como ven, ya hay todos estos picos, todos estos picos. Como ven, ya hay niveles naturales, porque el 2 es de la marinera. No va a pasar de 2. Ahí está. Ese puede ser un punto muy bueno para acumular bonos, de momento, con vistas al corto plazo. Si se rompiera el 2%, estoy absolutamente de acuerdo con mi admirado Hartnett de Bank of America, que ya saben que yo lo considero uno de los mejores analistas del mundo. Hartnett dice que si se pasa del 2%, la Reserva Federal tarda 10 minutos en salir en público diciendo todos los mismos que están toda la semana diciendo lo contrario, saldrían en el acto a decir que van a intervenir la curva de tipos. Garantizado. Pero garantizado, se lo garantizo. Miren que estoy seguro de pocas cosas. En este vídeo ya estoy diciendo desde el principio que no lo tengo nada claro. Pero estoy absolutamente de acuerdo con Hartnett. Como esto pase del 2%, todos los que están diciendo ahora que esto es una tontería sin importancia, van a decir que interviene la curva de tipos inmediatamente. Y si hacen eso, el bono va a salir disparado como si fuera el Sputnik y las rentabilidades se van a desplomar a una velocidad que no se ha visto nunca. Ese es el juego que puede haber con esto. Evidentemente, si eso pasa, y Hartnett lo advierte, luego lo veremos, esta semana sí que tengo el paper entero, como eso pase, el dólar se va a meter un batacazo de los que hacen época. Como intervenga la curva de tipos la Reserva Federal, y lo hará, y esa es la barrera. Se lo puedo asegurar que esa es la barrera. La Reserva Federal no puede consentir eso. Además, si esa rentabilidad llega a 2, Hartnett advierte que el SP500 ya estará muy claramente por debajo de 3.600, la histeria en los mercados será total, y los mercados pesan mucho en la economía. Como los mercados se desplomen, la recuperación incipiente que tiene la economía se va al garete. Todo está unido. Hartnett creo que es el único con un poco de visión de lo que viene por delante. Mucha gente que hace su trabajo y admirable, pero yo creo que él siempre es el que tiene una visión un poco mejor. Bueno, pues este es el lío macro que tenemos y estas son las reglas. Todo lo que sea que a lo mejor sin llegar a hacer todo eso se vuelve hacia abajo simplemente porque la semana siguiente, la semana que viene, salen bien las subastas, o porque hay demasiada sobrecompra y ya está, y la rentabilidad corrige. Todo eso tranquilizaría las bolsas y las haría subir. Pero de momento tenemos una dependencia y una correlación absolutamente tremenda entre los bonos y la bolsa. Es la clave. Si se pone en el índice MOVE, M de Madrid, O de Oviedo, V de Valencia, E de España, MOVE, que es el índice que mide la volatilidad de los bonos, es el equivalente al VIX, y lo comparan con el VIX, todo esto sale por todos los sitios. No sé si aquí mismo, igual hasta aquí no sale en Investing. Bueno, la verdad es que está súper bien aquí Investing. Pues no sé si es alguno de estos, porque me salen muchos MOVEs. Bueno, no estoy seguro, habría que verlo. Pero sale por ahí, por internet sale gratuito por todos los sitios.
Si ponen uno sobre el otro, ven que está con una correlación perfecta. ¿Esa correlación es normal? Pues no. Históricamente, miren lo que pasa. Aquí tienen la correlación entre la bolsa y los bonos de una manera histórica. Voy a hacerlo grande aunque se pierda el título de arriba. Esto es desde el año 1937. Y bueno, pues como pueden ver, la correlación es... aquí la correlación es... Esto está calculado. Correlación entre los cambios, o sea, entre la rentabilidad mensual del SP500 y los cambios en las tasas reales. Las tasas reales. Las tasas reales es deflactado. Si este mismo gráfico que estamos viendo en Investing le quitamos la inflación, apenas está en positivo la rentabilidad del bono americano a 10 años. Apenas está en positivo por muy poco. Bueno, pues la correlación entre bolsas y rentabilidades históricamente ha sido esta. Estuvimos desde los años 67 hasta el año 2000, que fue una era de inflación. Todo esto que vemos en este corchete, esa fue una era de inflación con correlación negativa. Es decir, lo que estamos viendo ahora. Si he dicho que no era normal, sí que es normal, perdón. La inflación es alta, la rentabilidad de los bonos sube y las bolsas, pues... perdón que me estoy armando un lío. A ver, un momento. A ver, la correlación en la era de inflación fue negativa entre el retorno de los bonos y las tasas. Es decir, como las tasas subían, las bolsas bajaban. Correcto, eso es. Como las bolsas subían, perdón, como las bolsas, al revés, aquí siempre manda la rentabilidad. Como la rentabilidad estaba subiendo, las bolsas no subían, sino que lo hacían al revés, por lo tanto la correlación era negativa. Pues sí, es que te parece un concepto sencillo, pero es que hay que pensar. Yo estaba pensando en cotización de los bonos. Con la cotización de los bonos, aquí habría sido correlación positiva. Es decir, los bonos bajaban, las bolsas bajaban. ¿Correcto? Durante todos estos años. A partir del año 2000, correlación positiva. Si la rentabilidad bajaba, las bolsas subían. O sea, justo al revés. O sea, en las áreas de desinflación, la correlación entre la rentabilidad del SP500 y las tasas, y perdón por el lío, pero es que es un concepto que hay que pararse a pensar, es positiva, 2 veces ha pasado, y en los momentos, en las eras de inflación, la correlación es negativa. Como la inflación está subiendo, las rentabilidades suben y, como ven, la bolsa tiene grandes problemas para subir. De hecho, en la época de inflación baja, en todos estos años la bolsa sube. En la época de inflación alta, donde las tasas crecen, la bolsa se estanca. De hecho, se estancó entre los años 60 y los años 80. 20 años de estancamiento, y luego, aún dentro de un área de inflación, ya empezó a subir, pero claro, no se puede comparar la subida de tantos años comparada con esta subida de aquí o esta subida de aquí en un momento de desinflación. Bueno, en suma, menudo rollo que les he contado. Lo que quiere decir esto es que la inflación es el peor enemigo de las bolsas. No sé si me he explicado con claridad, ¿queda clara la idea? Esa es la idea de todo este lío, que me ha hecho trabucarme 2 o 3 veces, porque hay que ponerse a pensar. Al final, esto lo que quiere decir es que las épocas de inflación no son las mejores para las bolsas, precisamente. ¿Correcto? Que la inflación puede hacer mucho daño a las bolsas. ¿Por qué? Pues porque suben las tasas y se complica la cosa. Pero para la Reserva Federal esto no tiene importancia. Bueno, pues nada, este ha sido el tema central de la semana y con el que hay que tener. ¿Y la inflación entonces qué va a pasar? ¿Va a subir o va a bajar? Nosotros ya saben que estamos manteniendo prudencia al respecto porque no tenemos nada claro lo que va a pasar. Sí les podemos decir que durante la semana Goldman, que tiene una legión de economistas para calcularlo, ha dicho
que espera que la inflación quede en el 2% en 2021 y en el 1,9% en el 2022. Si Goldman acierta, pues no va a haber ningún problema. La propia Reserva Federal ha hablado de cifras parecidas y Goldman en todo caso dice que podría haber un repunte temporal de la inflación del 2,5% hasta abril, pero para luego bajar al 2% pronosticado. Sin embargo, Hartnett está hablando de inflaciones mucho más altas, como ahora veremos cuando estudiemos su paper. No sé, cada uno da una opinión. Ayer se publicó un sondeo de Reuters para la eurozona. Ojo, porque hay que separar entre lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando en Europa. Y para Europa, la inmensa mayoría de analistas no veían subida alguna de inflación importante en muchos años. Esto es importantísimo desde el punto de vista macro. Ahora vuelvo a este gráfico que les había puesto. Europa no está viéndose afectada de la misma manera que Estados Unidos en todo este jaleo. Es que miren la corrección que ha tenido el DAX. Si es que no ha tenido ninguna corrección. Ninguna. Al revés, en plena caída de Estados Unidos, incluso se ha permitido el lujo de intentar romper, esto fue el miércoles, de intentar romper los máximos históricos con esta especie de hombro-cabeza-hombro invertido. Aquí no hay ninguna corrección, sí, nos vemos afectados, un poco afectadillos. ¿Por qué es esto? Porque el eje central de todo este follón, como he dicho desde el principio, no se está pinchando la burbuja de la bolsa aún, ni nada de todo eso, ni estamos en una fase de pánico, ni de grandes correcciones. ¿Qué va? Estamos, como he dicho al principio, y es la idea central del vídeo de hoy, en un momento de rotaciones. Y entre esas rotaciones no solo hay rotaciones intersectoriales dentro de los sectores tanto de Estados Unidos como de Europa, sino que tiene toda la pinta de que está empezando a verse Europa con muchos mejores ojos que hasta ahora, y que también hay rotaciones de Estados Unidos a Europa. De hecho, un servidor, que ya saben que he sido muy escéptico de tener inversiones en Europa, bueno, pues la parte de cartera que tenemos ahora mismo, aparte de la SICAV, ya estoy empezando a ponderar Europa, que esto no lo hacía desde que empezamos la SICAV a finales del 2019. Había tenido posiciones muy bajitas. Bueno, nuestra parte de bolsa ahora mismo en un mercado tan indeciso es pequeña, eso también lo digo, y ha llegado a ser muy pequeña. Hemos vuelto a abrir algunas posiciones en las caídas estas intensas que hemos tenido en Estados Unidos, pero dentro de que no es muy grande, a Europa sí se le está dando ahora mismo un peso, y si tuviéramos que incrementar cartera, o que lo digan nuestros modelos o lo que sea, le vamos a dar más peso a Europa. He cambiado de opinión. Igual ahora es cuando se desploma Europa y se dispara a Estados Unidos, ¿no? Al revés, pero con los datos que tengo en la mano, con los gráficos, con los estudios, con los modelos macro y con lo que dicen nuestros modelos de gestión pasiva, es lo que hay. Y Europa ahora no está afectada por todo este follón de la misma manera. Aquí no hay temor a la inflación. Sí, las expectativas de inflación han subido a máximos desde 2019. Bien, eso sí, porque hay unas perspectivas de recuperación, pero eso no es mucho. En Estados Unidos las expectativas de inflación han subido a máximos desde el año 2008, que no es lo mismo precisamente. Los datos de inflación de la eurozona son de risa. Los de Estados Unidos son el doble de altos. Doble no, pero poco le falta. No tiene nada que ver. La recuperación que tenemos en perspectiva aquí, comparado con la de ellos, no tiene nada que ver tampoco. Aquí las ayudas que se han puesto son infinitamente menores. El Banco Central Europeo aquí sí que está en una actitud constructiva, mientras que en Estados Unidos está de encogerse de hombros. El BCE esta semana ha dejado muy clarito que como sigan las subidas de rentabilidades de los bonos que están poniendo en peligro su política de tipos cero, pues va a intervenir, ya lo ha dicho esta semana, os ha filtrado. Mientras que la Reserva Federal dice, no se preocupen, si no vamos a subir los tipos, pero hombre de Dios, no van a subir los tipos, pero si los tipos están subiendo delante de tus narices, los tipos reales, los que están afectando a la economía de verdad, los que están cotizando ahí a 10 años, a 30, a 5, si están subiendo todos los días, ¿cómo que no vas a dejar subir los tipos? ¿Y eso qué es? Ellos siguen emperrados, es como si fuéramos tontos de que aquí el único tipo es ese tipo virtual que tienen ellos, de sus tasas de descuento y todas estas historias, mientras que hay un montón de tipos reales por ahí disparándose, ¿no?
Bueno, pues en Europa hay otra situación. Claro, ¿y qué pasa? Si la tecnología está corrigiendo intensamente, mientras que los demás lo están haciendo con mucha mayor dificultad, ¿qué sucede? Que lo que siempre ha perjudicado en los últimos años a Europa, que era que tenía muy poco peso en el sector tecnológico, eso ha sido clave, y el único motivo por el que Europa lo ha hecho peor que Estados Unidos en los últimos años ha sido por la debilidad del sector tecnológico dentro de Europa. No sé si recuerdan cuando poníamos esos gráficos que si quitábamos a las 10 grandes empresas tecnológicas del SP500, si comparábamos el SP500 con el Stocks 600, que es este de aquí, prácticamente no había diferencia. Sí, Estados Unidos lo había hecho mejor, pero no mucho mejor, un poco mejor solamente. Aquí sí que ha habido, en el índice amplio europeo, sí que ha habido más corrección, porque aquí hay más valores tecnológicos, no tanto como en Estados Unidos, pero Europa no tiene ese peso del sector tecnológico. Eso lo dice Harnett esta semana también. Europa tiene muchos valores de materias primas, que son los que ahora están más en boga y que están subiendo mucho. Miren, por ejemplo, este es el sectorial de materias primas en el que yo meto a la SICAF para tener exposición a el ICOM. Es un poco jaleo, es un swap de materias primas, bueno, un follón, pero bueno, digamos que es un ETF para exponerte a materias primas. Bueno, ahora ha tenido una corrección, pero desde que los modelos nos empezaron a decir que nos metiéramos ahí, fíjense lo que ha tirado. De hecho, ha sido un poco lo que ha compensado las caídas de los bonos y los nervios de la bolsa. Esto ahora ha corregido un poco, pero está en una tendencia alcista impresionante. Bueno, pues Europa está plagada de valores de materias primas. Está plagada de sector financiero. Tiene mucho más peso el sector financiero en Europa que Estados Unidos. Entonces es ideal la combinación ahora de lo que está pasando, de las rotaciones que estamos viendo, es mejor para Europa que para Estados Unidos, y es lo que hay. En esta especie de nueva inversión que hay que hacer, que hay que pensar en semanas, ahora mismo Europa está mejor situada que Estados Unidos por todos estos factores que estamos diciendo, y me parece totalmente relevante. Y para terminar con el tema macro, que esta semana ha tenido que ser muy intenso porque era necesario, hay que tener en cuenta que a los mercados les está afectando otro tema muchísimo, y lo destacaba ayer Antonio Iruzubieta, que es una pluma con la que tenemos el honor de contar todas las semanas un par de artículos. Yo lo recomiendo la lectura de sus artículos porque son muy buenos. Y bueno, pues a ver si es que lo he borrado. No creo que lo haya borrado. A ver, ¿dónde está? Antonio, que no te veo aquí. Y Antonio, pues ayer en su artículo decía algo que no está trascendiendo mucho en los medios normales, pero que a nivel de manos fuertes está causando la histeria colectiva. Y es esto de aquí. Miren lo que dice. La medida SLR. ¿Qué es eso? Pues la medida SLR, permitida por las autoridades en plena pandemia la pasada primavera para ayudar y permitir a los bancos liberar capital por encima del SLR, que es un ratio establecido en el 5% de los activos. Entonces, les dejaron saltarse ese ratio que habitualmente está colocado ahí, y esto pues permitió liberar una cantidad de dinero pues muy fuerte, que fue destinada pues para lo que fue destinada. Bueno, pues esta facilidad, esta medida SLR, que se puso la primavera pasada, caduca el 31 de este mes. Y la Reserva Federal no dice ni pío, y los políticos, que son los que tienen que decidir si esto sigue adelante o no, aún menos, ni mut. Y esto está causando muchísima tensión en el mercado de bonos, y tiene mucha culpa también de esa tensión de las rentabilidades, que es la clave del asunto. Y para la semana que viene seguirá siendo la clave del asunto. Y según nos vaya con las rentabilidades, así nos va a ir con la bolsa. Esta medida finaliza el 31 de este mes, y dice Antonio, y sin novedades de parte de las autoridades, sin extensión del periodo de vigencia de la laxitud de la norma, los bancos
tendrán que apartar más capital contra sus posiciones en los bonos americanos y en los depósitos reservas que mantienen en las arcas de la Fed. Entonces, si no se renueva esta posición, aparte de que van a seguir sufriendo los bonos, va a haber un pequeño tsunami en esos depósitos que se mantienen en la Fed, en la posición de tesorería de los bancos, de la Reserva Federal y de todo el mundo. Y estamos hablando de una auténtica fortuna. Una auténtica fortuna. Así que habrá que ver. No extender, dice Antonio, no extender la prebenda a la banca exigirá apartar dinero de otras actividades, se podrá traducir en menor demanda de deuda del Tesoro, menos compras de bonos, menos financiación para los agentes de mercados, menos hipotecas, menos préstamos, etc. Con lo cual, estén atentos durante toda la semana. Si el hecho se produce, desde luego que en Serenity Markets lo pondremos destacado, pondremos un artículo en portada inmediatamente dada la trascendencia del tema, pero va a ser importantísimo si ven durante la semana que nos enteramos de que esta facilidad SLR se ha prorrogado o no. Eso va a ser importantísimo. Si esa facilidad se prorrogara, podríamos tener una bajada de rentabilidad de sorpresa que pillara a los cortos a contrapié y provocara un cierre importante de cortos. Muy importante. Bueno, les invito a que vean el artículo de Antonio donde todo esto se explica con mayor profusión de detalles. Así que terminamos tema macro y entramos en tema interior. En tema interior voy a poner algunos gráficos rápidamente porque lo que me interesa es repasar el paper de Harney. Bueno, aquí tengo un paper de JP Morgan sobre flujos. Este salió ayer y solamente quería destacar una cosa. Atención, ya advertimos la semana pasada sobre la burbuja de las SPAC. Es que el mercado no hay manera. Cada vez que saca un producto nos volvemos locos todos con el producto. Miren cómo está el índice de SPACs. Esto se ha desmadrado. Las SPACs, que es una buena idea, que es empresas cuyo único fin es comprar otras empresas, y era una excelente idea, se ha desmadrado, se ha popularizado, hay un montón de fraudes directamente ya, hay gente que abre las rondas de financiación y no se sabe ni para qué se está recaudando el dinero ni qué es lo que van a comprar exactamente, y miren el batacazo monumental que se está dando el índice de SPACs contra el S&P 500, así que ojo con todo lo que hay aquí, que no es solo todo lo que reluce, y el batacazo está siendo monumental. Ha perdido todo lo ganado en el año y parte de lo del final del año pasado. Hay mucha tomadura de pelo a este respecto ya. Bien, más cosas del mercado interior. Posiciones abiertas de los hedge funds en el Bitcoin. Están reduciendo notablemente los cortos. Ahora mismo tienen el menor número de cortos de las últimas 32 semanas. Interesante. Bueno, esto era de macro, que se me ha olvidado antes explicarlo. Ayer, en el dato de empleo, salió un dato extraordinario, muy alto, y que tensó más los bonos. Pero el dato estaba muy distorsionado por un factor. Fíjense que la cifra fue, a ver, lo tengo anotado en el cuaderno, 379.000 nuevos empleos, de los cuales 355.000 fueron de hostelería, simplemente porque se reabrió la hostelería. Bastaría con que eso tuviera que cerrar otra vez para que esos empleos se perdieran rápidamente. Es decir, no fue una subida generalizada de empleo de todos los sectores económicos, que es lo sano y lo importante. Para nada. El resto de sectores no han creado empleo, nada de nada. Ha sido una cosa muy puntual de la hostelería. Y para ser exactos, de estos 355.000, 286.000 son empleados de restaurantes. Es decir, como decía ayer Zero Hedge, que lo puso en varios titulares, dice, es que el único empleo que se ha creado es el de camareros. Que han vuelto al trabajo un montón de camareros, nada más, pero el conjunto de la economía no ha tenido tanta creación de empleo. Creo que es un factor importante y que debemos tener en cuenta también. Aquí en mercado interior pueden ver las acciones mantenidas por las instituciones, como han tenido una fuerte bajada. O sea, aquí sí que ha habido corrección neta.
es un poco contradictorio con lo que hemos visto antes, pero en este trimestre ha tenido sus más y sus menos. Desde la posición que mantenían a finales del año pasado, como vemos, ahora tienen una posición bastante menor. Esto refuerza, este gráfico lo he puesto porque esto no es un gráfico de corto plazo, va por trimestres, entonces lo que ha pasado los últimos días aquí no se ve claro, pero lo he puesto para reforzar la idea de mercado interior, de que eso de que las instituciones, que ya lo comentamos la semana pasada con gran profusión de detalles, de que eso de que las instituciones están con la máxima exposición en bolsa, eso es un camelo. Y aquí se ve muy claro, para nada, no están la máxima exposición en bolsa, están lejos de la máxima exposición en bolsa. Eso no es verdad. O sea, que eso no es un factor que presione a la baja, ni mucho menos. Un factor interesante es que ayer los hedge fund pasaron durante la semana a largos. Llevaban mucho tiempo cortos y ayer pasaron de nuevo a largos. Se ve un poco pequeñito, voy a agrandarlo, ahí lo tienen aquí a la derecha. Pasaron a largos por primera vez en bastantes semanas. Curioso, ¿no? Me parece que curioso. Mercados oscuros. Mercados oscuros no siguió la gran caída de la semana, pero tampoco aparece demasiado volumen comprador. Está en una zona de difícil interpretación. Lo más interesante durante la semana en los mercados oscuros ha sido esto. El GEX. El GEX, que es la exposición a la gamma, ya hemos advertido muchas veces que este dato visto día a día tiene muchísima volatilidad y que lo ideal es manejarlo con medias de varios días. Bueno, es evidente que la media de varios días ha bajado mucho, pero a nivel de dato individual ha pasado esta semana algo que no habíamos visto. Como se puede ver aquí, es mínimo histórico de exposición a la gamma por parte de las manos fuertes. Mínimo histórico. Esto es normalmente una señal de que se puede dar la vuelta el mercado. Cuando el HEX normalmente llega a estos niveles, fíjense aquí, y se da la vuelta, el mercado tiende a darse la vuelta. O aquí, cuando llega a niveles extremos, ahí, aún cae un poquito más, pero cuando empieza a darse la vuelta, digamos que no es una cosa muy fina, pero no es desfavorable para el mercado. Eso sí, cuando el crash llegó a niveles muy bajos y aún siguió cayendo mucho más. Es una cosa un tanto relativa, pero bueno, se le puede echar un ojo. MOC. Pues aquí tienen el MOC. Si recuerdan, todos los días en el cierre de Wall Street siempre les comento cómo está la posición y me parece que fue, no sé si fue este día o este, les comenté que se estaban empezando a suceder, creo que fue el 4, jueves, que a pesar de las caídas se estaba viendo saldo neto comprador, como se puede ver, durante 3 días consecutivos, bastante importante, y que esto nos está advirtiendo de que había a corto plazo un posible proceso de acumulación. Bueno, pues ya vieron ayer cómo el mercado dio un súper tirón al alza y sobre todo desde mínimos del día, la remontada que hubo ayer fue de casi el 4 o el 5%, tremenda. Entonces, al final se ha confirmado que había un cierto proceso de acumulación a corto plazo en las caídas, pero ojo con la lectura de ayer. Acompañó a las subidas con 2.400 millones de saldo neto comprador frente a tan solo una cifra bajísima, muy muy baja, de 396,7 millones vendedores. Así que sigue mostrando este índice que sí que empieza a haber, no lo confirma aún mercados oscuros, pero este sí, que sí que empieza a haber ahí bastantes compras en las caídas de cierto calado, a tener en cuenta. Lo publicamos durante la semana. En la última semana compraron más las manos las manos débiles en el indicador de Bank of America de sus propios clientes y menos las manos fuertes, que estoy leyendo mis notas a la vez. Repito, compraron mucho las manos débiles y vendieron algo las manos fuertes. Si nos vamos a lo que han hecho en las posiciones abiertas en los mercados de futuros los gestores de fondos, no los hedge fund, los gestores de fondos, el gráfico habitual es el de los hedge fund, los gestores de fondos, tenemos que han rebajado largos en 18.825 contratos y ahora mantienen un neto largo de 143.016. Es decir, que durante la semana los gestores de fondos
han estado soltando algo de papel. Bueno, pues nos vamos a ver el paper de Hartnett. Bueno, antes vamos a ver el apartado número 3 de técnico, que lo vamos a ver brevemente como siempre, porque ya más o menos lo hemos visto todo. En SP500, tras esta corrección, y ya terminamos con lo de Hartnett, y así ya cerramos el vídeo con lo de Hartnett, que es yo creo que lo mejor. A mí me encanta, me leo su paper de abajo arriba. Situación técnica del SP500, interesantísimo movimiento técnico durante la semana, perdió la media de 50 y se fue a la media de 100, no la llegó a tocar, pero se acercó bastante, perdió la directriz, esa famosa directriz alcista que veíamos, que venía desde los mínimos de marzo, y ojo, porque al cierre, cerró aquí arriba, se volvió a meter por encima de la media de 50. Tras una caída así, haber tocado la media de 100 y volverse a meter por encima de la media de 50, si la semana que viene consolidara la situación por encima de la media de 50, podríamos decir que el tema correctivo está ya medio muerto. Muy importante esto. Por cierto, se me ha olvidado hablar del sistema semanal. El sistema semanal sigue fuera de mercado, no hay ninguna señal, no se han activado dos puntitos del parabólico, con lo cual el mercado sigue, el sistema, perdón, sigue fuera de mercado totalmente. Bien, esto en cuanto al SP500. En cuanto al Nasdaq, que también está muy interesante, pues tenemos que perdió la media de 100, con lo cual parecía que se podía caer hasta la media de 200 quizá, o hasta esta directriz que tiene aquí, que está muy cerca, pero ojo, porque cerró ahí, justo por encima de la media de 100. No lo suficiente como para estar seguros de nada. Está muy claro el aspecto técnico del Nasdaq, que es al final un poco el que está mandando los mercados. Si se sitúa claramente por encima de la media de 100, el mercado va a empezar a respirar y los FOMOs pueden empezar a entrar, y si perdiera el mínimo de la semana pasada, lo normal es que se vaya a buscar la media de 200. También ojo con el mínimo de la semana pasada del SP500, que en caso de pérdida pues podría ser muy problemático. Aquí quien manda es el gráfico del bono, ya lo hemos analizado por activa y por pasiva. Ya hemos hablado también del gráfico del DAX, que está bastante positivo y que si rompe esos máximos históricos tiene mucho potencial por arriba. El euro ha sufrido mucho durante la jornada, durante la semana, mucho. Y ojo porque se acerca a su media de 200, que está en 1,1850. Está muy castigado por la fortaleza del dólar, que a su vez se beneficia de la subida de rentabilidades de los bonos por encima de la media de 100 en 1,2050. Se empezaría a respirar. El oro sigue totalmente bajista, que no tiene vuelta de hoja, está totalmente bajista, llega a otra zona de soportes importante en el entorno 1685, pero esto no tiene mucha lectura, bajista completamente, y de momento pues no hay nada que hacer aquí. El petróleo ya lo hemos visto antes, le vamos a dar una última mirada. Aquí ya no se ve nada, nos tenemos que ir a un gráfico de semanas como mínimo, porque está tan alcista que nos hemos quedado sin referencias. Y en gráfico de semanas sí vemos un factor importantísimo, y es que está atacando la media de 200, que está en 61,1, y que ahora va a actuar como soporte. Mientras no pierda esa media de 200 en semanal, que está en 61,1, podría llegar a 74 o 76, donde tiene ya la zona 74 a 76, tiene fortísimas resistencias. Bien, nos vamos al paper de Hartnett para terminar. Lo primero, empezamos viendo cómo ha quedado el Bull and Bear. Pues ahí lo tienen, el Bull and Bear, bueno, ahí no lo tienen aún, ahí está. El Bull and Bear ha terminado 7,2, es decir, igual que la semana anterior. Está dentro de la zona de muy fuerte sobrecompra aún, pero ya lleva varias semanas que tras llegar prácticamente a 8, nosotros ya saben que dimos por tocado el 8, tras llegar a 8, pues ha bajado a 7,7 llegó, para ser exactos, pues ha bajado a 7,2, y ya se está produciendo la típica reacción que se produce cada vez que llega a 8.
12% de caída, hay que recordar, 12% de caída del Nasdaq, 6% de caída en el S&P 500. El indicador no es precisamente malo, ¿eh? Aquí tienen los componentes, lo paso relativamente rápido para que paren vídeo y lo puedan ver tranquilamente. Y aquí el indicador histórico desde que se está publicando el indicador. Vámonos a ver los flujos. Bueno, pues aquí tienen los flujos y la firma de Michael Hartnett, que es el que hace este informe. Bueno, pues hay cosas interesantes en los flujos durante la semana. 22.200 millones de dólares entraron en bolsa, eso es un pastón, eso es muchísimo dinero, pero también, ojo, porque entraron 15.700 millones en cash. Ya estamos otra vez. Se llevaba mucho tiempo saliendo dinero de cash, pero esta semana ya han vuelto los nervios, ya han vuelto los mercados rotos ante la inopia absoluta de la Reserva Federal, que dice que aquí no pasa nada, las manos fuertes cuando ven que se rompe el mercado de bonos y quien tiene que arreglarlo. ¿Y cómo se arregla eso? Es que no lo hemos dicho antes, se arregla muy fácil, se arregla lo que estamos diciendo desde hace meses. No me dirán que no lo hemos comentado veces esto en esta misma crónica de las 4 claves de la semana, desde hace tiempo inmemorial, que la Reserva Federal estaba cometiendo un grave error al no darle un poco más de cariño a la parte larga de la curva de tipos, nada más, y solo tenían que hacer eso, comprar un poco menos en la parte corta, que la están exagerando la compra ahí, están mandando las rentabilidades a niveles ínfimos, y comprar ese mismo dinero que dejan de comprar ahí, comprar en la parte larga, alargar un poco la duración o hacer una operación twist, que tampoco hace falta hacer una operación twist, y esto se puede hacer con 4 toques, o incluso simplemente, en lugar de estar como pasmarotes, diciendo todos los días que aquí no pasa nada, que todo es normal, que no hay peligro de nada, que no hay peligro de subida de tipo de interés, que no hay peligro de inflación y que no hay peligro de nada, que ya nadie les cree, la credibilidad de la Reserva Federal es cero ahora mismo para el mercado, en lugar de estar haciendo el tonto con todo eso, es tan fácil como decir verbalmente: vigilamos la parte larga de la curva de tipos, no vamos a consentir las volatilidades exageradas. Repetir frases de esas, sin mover un dólar del sitio, habría calmado al mercado. Pero no lo hacen, es que están en una actitud ceporril, es que no hay quien les entienda a estos. Entonces, al no hacerlo, pues el mercado se ha desmadrado. Si es que hubiera bastado con esas intervenciones verbales, o es que no se acuerdan ustedes de cuando Draghi, Super Mario Draghi, dijo en el 2012 solo 12 palabras, eso de que voy a hacer lo que sea necesario para salvar al euro. Si solo dijo esa frase y le dio la vuelta al mercado, si es que el BCE no tuvo que gastarse dinero, luego ya entró con las QEs y con las cosas, pero de momento, simplemente con esa frase, dio la vuelta al mercado. Si es que al mercado basta con que le recuerdes que te estás pasando, en bolsa no, porque la bolsa puede hacer cualquier cosa, pero en mercados más sujetos a muchas cosas macro y a muchas historias que no se mueven al final tanto y tan rápido, basta con advertir: ojo, que esto se está desmadrando, y la gente es perfectamente consciente y normaliza la situación. A Draghi le bastaron 12 palabras. Señores míos, ¿a qué están ustedes esperando? Bueno, pues nada, ahí están. Total, al final, 15.700 millones en caja, y esta semana, claro, con todo el desmadre que ha habido en bonos, si recuerdan, todas las semanas estábamos viendo fortísimas entradas en bonos, y esta semana solo han entrado en bonos 1.600 millones. Y ojo al oro, ojo al oro. Fuertes salidas de 1.400 millones de dólares, las mayores desde hace 4 meses. 4 meses. Dentro de flujos de sectores, pues a destacar que en tecnología, por sorprendente que parezca, ha entrado dinero, 2.300 millones, o sea, con todo lo que ha bajado la tecnología, se ha aprovechado para comprar y meter dinero en fondos. Sector financiero, este sí que tiene más lógica, 2.000 millones, y salidas en fondos de bonos, pues como es lógico y como era de esperar. Los clientes privados siguen bastante alcistas. Esto AA significa Asset Allocation, es decir, asignación de activos, 62% en valores, 69,2% en bonos, 11,9% en cash. Muy interesante este grafiquito que ha hecho Hartnett,
de lo que se puede esperar, los mercados, esto está saliendo en muchos medios, he detectado esta mañana un artículo de Zero Hedge que está aquí, hablando de todo esto, muy interesante. Lo he traducido con el Google, o sea que está un poco chungo, y ahora lo usaremos pues para traducir esto que pone aquí. Esta especie de hoja de ruta que él ha diseñado, estaríamos aquí en el boom que él espera para el segundo trimestre de este año, y ahí ya saben que según su teoría, a partir del segundo trimestre de este año el mercado tocará techo. Lo pueden parar y lo pueden ver. Y lo más importante es, como siempre, la exposición de su opinión. Todo esto que dice aquí. Si les parece, lo que vamos a hacer, como esta semana ha salido este artículo que está aquí traducido, me es mucho más fácil el poder explicarles. Esta siempre es una buena web. La verdad es que no sé si sale en abierto, aunque yo soy suscriptor aquí y no sé si sale abierto o si sale para suscriptores solo, pero bueno. A ver, lo que dice Hartnett, que es muy importante. A ver, vamos a ir a lo interesante. Dice, yendo al gráfico de abajo, que es a donde nos hemos parado, Hartnett dice que su reloj de inversión dice que una vez que la inflación es visible, igual a la curva de rendimiento se aplana, igual a mayor volatilidad, rendimiento de dividendos defensivos, etc. Como comentario aparte, nada, esto no. Dice, alguien por favor que reenvíe esto a Bullard. Ya como saben, es uno de los miembros de la Reserva Federal que durante la semana ha sido muy activo en decir la chorrada inmensa de que aquí no pasa nada y de que todo es perfecto. Hartnett plantea con calma todo esto, está traduciendo este trocito de aquí, que es el clave, este trocito de aquí que es el clave. Hartnett plantea con calma que deflación de la deuda más 982 recortes de tipos, 21 billones de QE desde Lehman igual a represión financiera, igual a tipos de interés bajos y estables, igual a mercado alcista en créditos y acciones. Y que eso es lo que ha pasado entre el 2009 y parte del 2021, que según él no está seguro de que haya terminado hasta que no pase por lo menos el siguiente trimestre. Y luego dice, se ha creado una cultura de dependencia adictiva de Wall Street, Reserva Federal, todos optimistas, y el comienzo de una cultura de dependencia de Main Street, es decir, de la economía real, bonos, que aumentará en espiral con el gasto del gobierno de Estados Unidos. Esta perniciosa combinación significa que la inflación de los precios de los activos se está transformando en inflación de Main Street, es decir, que la inflación de activos, esas subidas increíbles, se están transformando en inflación a los activos reales. Y esto es lo más importante, dice Hartnett, ¿qué hará la Fed? Como señala Hartnett, el rendimiento mínimo de los bonos del Tesoro fue de solo 0,51 el 4 de agosto, ahora se ha disparado, y esto ha cambiado y la perspectiva inmediata es un exceso de estímulo fiscal. Yo francamente ya, con lo que se ha recuperado la economía de Estados Unidos, yo empiezo a preguntarme, ¿de verdad le hace falta 1,9 billones de plan de ayuda? Al que le hace falta es a la europea, que no han dado ni un euro, pero le hace falta 1,9 billones ahora, tanto, más lo que está preparando de 2 o 3 billones del plan de infraestructuras. Hartnett tampoco lo ve, Hartnett tampoco lo ve nada claro. Dice, la perspectiva inmediata es un exceso de estímulo fiscal, más datos que van a salir explosivos, con crecimientos del 10% del Producto Interior Bruto, del 30% de subida de los beneficios, todo eso en el segundo trimestre. Por eso no está seguro de que la bolsa ya haya tocado techo, ni yo tampoco, ni yo tampoco, en absoluto. Por eso digo que, por eso ahora tengo un poco de cartera, hay que tener, y si sigue dando señales, pues habrá que meterse con más, pensando en semana, porque no está nada claro, porque todas estas cosas van a pasar, todo esto, ¿no? También puede ser que pase la tensión de los bonos, pero fíjense en esto que dice aquí. Ojo con esto que dice aquí, que es esto.
4% del IPC. Como acierte, yo no sé si va a acertar. Me parece un poco excesivo esa cifra que da. Pero como acierte, ni les cuento la que se puede liar a partir del segundo trimestre, si es que en ese segundo trimestre, con todos estos factores favorables, dale, el mercado pega otro tirón y nos encontramos con que la inflación se va al 4%. Recuerden esa tabla de Goldman que ya explicamos, que decía que el peor momento histórico para los mercados ha sido siempre inflación del 3% y subiendo. Pues nada, no les digo nada como llega al 4%. Hartnett, que dice que probablemente, no lo dice seguro, no haya terminado aún el mercado bajista de bonos y que los mercados probablemente presionarán a la Fed a través de los rendimientos más altos, es decir, bono de 10 años con rentabilidad por encima del 2, para que la Reserva Federal anuncie la política de control de la curva de rendimiento. Esto es lo que ya les he explicado antes que había dicho. Pero para que eso suceda, los rendimientos de los bonos tendrían que subir aún más, y lógicamente eso perjudicaría a las acciones. Entonces Hartnett dice que el disparador clave, esto es fundamental, todo esto está aquí para el que se lo quiera leer en inglés original, lo voy a poner todo para que puedan parar el vídeo y leerlo, lo importante es esto, todo eso es lo que está traduciendo aquí Zero Hedge, y luego esto. Pueden parar el vídeo y verlo. Y luego esto, que lo vamos a ver a continuación, es muy importante también. Estos dos párrafos. ¿Vale? Ahí, si paran vídeo, lo tienen en inglés original. Yo voy a seguir traduciendo aquí, que me es más cómodo. Entonces, de momento considera que no es un mercado bajista este. ¿De acuerdo? Que no lo tiene claro. Y que podría haber, deja la puerta abierta de que podría haber más tirones hasta el segundo trimestre, abril, mayo, junio, y puede ser perfectamente, yo lo creo también, pero cree que la corrección actual, que simplemente estima que es una corrección, pasaría a ser un mercado bajista si estos ETFs rebasan los niveles que marca. Yo el XHB no estoy muy seguro de que sea tan referente como dice Hartnett, pero bueno, él es el maestro, yo qué sé, no soy yo quien para rebatir. Pero este sí que me fijaría yo, el HIG. El HIG es el más grande de deuda basura. Vamos a verlo aquí. Este es HIG, deuda basura corporativa. Ahora está 86,61. Hartnett cree que si baja de 80... estaría por aquí, ahí lo tiene, el 80. No sé por qué esto no me baja, puñeta. Se me han casquillado. Bueno, el 80 está aquí. Si baja de 80, vamos a seguirlo, vamos a hacerle caso a Hartnett y vamos a seguirlo. Se podría liar parda, vamos, hablando claramente. No sé dónde tenía yo la traducción. Se podría liar parda. El otro ETF del que habla, el XHB, es un ETF de constructoras. Yo no sé por qué. No sé. Él dice que a partir de... ahora está a 63. Y él dice que por debajo de 55 alerta. Pues sus razones tendrá. Entonces, si eso pasara, las bolsas entonces sí irían a bajar en serio. Él está claro que no considera que la bajada de ahora sea muy seria, que la ve que puede revertirse, pero que si todo esto pasara, la corrección ya sería más profunda y el S&P 500 podría bajar de 3.600. Y esta vez probablemente incluiría cíclicos. Y también advierte CCMP 12.000. Y estoy yo pensando ahora mismo que no sé a qué se refiere con CCMP. CCMP menor a 12.000. Bueno, pues no sé, francamente no lo sé. Ahora me pondré a buscar tranquilamente, pero vamos ya muy pasados de vídeo, vamos a obviarlo. Pero SP500 por debajo de 3.600. Dice, es ese punto en que la Reserva Federal enfrentaría la cruda realidad de no poder dejar caer el mercado, ya que los activos financieros representan más del 600% del Producto Interior Bruto mundial. Yo creo que no se puede hacer un reflejo mejor de la complejísima
y dificilísima situación actual que el que acaba de hacer Hartnett en todo este tramo final del vídeo. De 10. Impresionante, de verdad. Bueno, todo esto evidentemente llevaría a ICC, que es un control de la curva de tipos. Que él está seguro de que la Reserva Federal tendrá que hacer un control de la curva de tipos tarde o temprano. Sigue la traducción de esos párrafos que hemos visto antes. Aquí pone cifras alucinantes de lo que se está llegando. Advierte que en el momento en que se anuncie el control de la curva de tipos, que está convencido de que la Reserva Federal lo hará y nosotros también, estamos convencidos también, probablemente desencadenará el inicio de un gran mercado bajista en el dólar estadounidense. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y aquí no lo dice Hartnett, pero evidentemente en el momento en que se anuncie el control de la curva de tipos, las bolsas se disparan al alza y los bonos se disparan al alza, los dos. Ojo. Y eso puede pasar si el mercado arrincona a la Reserva Federal y la rentabilidad de los bonos pasa del 2. Clarísimo. Y luego ya por último, muy interesante, esto de aquí dice, y finalmente las opciones de Hartnett sobre el resto de la década de 2020. Bueno, pues aquí dice que él sigue recomendando un asset allocation 25-25-25-25 para el resto de la década, que sería 25% en bonos, 25% en acciones, 25% en efectivo y 25% en materias primas. A mí me encanta porque cosas así muy parecidas es lo que hacemos nosotros en la SICAF y da gusto verse respaldado por un hombre como este. Bueno, lo pueden ver con calma, se lo dejo también ahí para que puedan parar el vídeo y terminarlo de ver en castellano. Yo corto rápidamente, que llevamos 1 hora y 3/4 de vídeo y ya está bien. Hemos batido récord de duración de vídeo, pero también el mercado está batiendo récord de moverse en terreno de arenas movedizas y de una gran complejidad. Resumiendo el vídeo, mercado en libertad provisional, los FOMOs no lo dejan bajar, no está el mercado ahora mismo con pinta de una corrección enorme, pero todo va a depender de lo que hagan los bonos. Si los bonos se siguen desmadrando ante esa actitud pasota de la Reserva Federal incomprensible, la renta variable puede seguir sufriendo. Si los bonos con la sobrecompra que tienen una corrección que podría durar semanas, las bolsas se tranquilizarían y volverían otra vez rápidamente arriba. Y si los bonos se desmadraran del todo y se superara la rentabilidad del 2%, pues como bien dice Hartnett, la Reserva Federal va a aparecer inmediatamente, no va a poder soportar la presión y anunciará el control de la curva de tipos, con lo cual las bolsas volverían a subir y los bonos también. En suma, si se fijan, lo que pronostica Hartnett realmente es que en todos los casos, a largo plazo, el mercado termina alcista. ¿Se dan cuenta? Porque si ahora cae y la Reserva Federal interviene en la curva de tipos, el mercado se va a calmar, con lo cual muy bajista tampoco parece que vaya a ser. Bueno, esto ya lo dejo de interpretación de cada uno, pero es un poco lo que hay y juguemos con eso. Que no se nos olvide la lluvia de dinero que sigue cayendo al mercado todos los días, a cada hora y a cada momento. Y que ahora Biden, como le parece poco, ahora va a soltar otro 1,9 billones de dólares, de los cuales un dineral estará en cheques entregados a los particulares que automáticamente se van a meter en el mercado. 170.000 millones de dólares pueden caer al mercado por esta vía. Por cierto, aún estamos muy lejos, pero durante la semana JP Morgan ha empezado a advertir que dentro de 2 o 3 semanas habrá que estar atentos porque el rebalanceo de fin de trimestre podría ser complicado. Lo que pasa es que yo ya no sé, esto lo dijo antes de las caídas de los últimos días, evidentemente si llegáramos con bajadas a ese momento no habría caso, pero si el mercado se recuperara, en los últimos días de marzo podríamos tener rebalanceos de fin de trimestre de una cierta envergadura. De momento, como se han volatilizado las ganancias en los índices, pues no sería así. Nada más, muchas gracias, muy buen fin de semana y nos vemos el lunes en el vídeo de apertura. Gracias.